¿Tienes una MacBook viejita y te gustaría actualizarla? Bueno, no te preocupes ya que llegaste al video indicado, ya que el día de hoy tengo una MacBook más o menos del 2014. Esta MacBook sigue funcionando respectivamente bastante bien, solo que el sistema operativo que trae es un sistema operativo que no soporta el paquete de Office y eso es un problema ya que mi hermana utiliza esta MacBook para hacer sus tareas. Y bueno, si tú te encuentras en una situación similar y el software que estás intentando instalar dentro de tu MacBook viejita te pide que la actualices, no te preocupes ya que el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer esto de una manera muy fácil y rápida. Lo primero que quiero que hagas es que enciendas la MacBook. Esto es para ver qué modelo de MacBook tenemos. Entonces le vas a dar clic a la manzanita y le vas a dar clic aquí en donde dice acerca de esta Mac. Como podrán darse cuenta, esta Mac yo ya la tengo actualizada, ya que previamente la actualicé para asegurarme de que este método funciona. Y también, como podemos darnos cuenta, esta MacBook es una MacBook Retina de 13 pulgadas de mediados del 2014 que logré actualizar a macOS Big Sur. Esta MacBook tenía High Sierra y con High Sierra no podía instalar la paquetería de Office, que como podrán darse cuenta ya la tengo instalada aquí. Entonces, ahora que sabemos el modelo de nuestra MacBook, lo que voy a querer que hagas es que te vayas a tu navegador de preferencia y en la descripción de este video te voy a dejar los links para que te lleven a las páginas en donde vas a poder verificar si tu computadora es compatible ya sea con macOS Ventura. Aquí están todos los modelos que son compatibles, así como también como para macOS Big Sur. macOS Big Sur es compatible hasta con computadoras del 2013. Entonces vas a buscar tu modelo. Si es que lo encuentras aquí, con eso ya estás. Ahora te vas a ir al siguiente link que te voy a dejar igual en la descripción, que va a ser el link que te va a llevar directamente a la descarga. También te voy a dejar el link para macOS Ventura, pero ahorita les voy a mostrar para macOS Big Sur. Entonces, una vez estén dentro de la página, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí en donde dice ver en Mac App Store y esto te va a llevar directamente al link de descarga que es dentro de la misma App Store. Aquí simplemente presionas este botón. Solo te recomiendo que tengas bastante paciencia, sobre todo si tienes un internet bastante lento, ya que vas a descargar 12.6 GB. Es bastante pesado. Para esto también te recomiendo que tengas espacio dentro de la memoria de tu misma macOS, porque si no tienes suficiente memoria no vas a poder descargarlo y tampoco instalar esta actualización. Y una vez que le hayas dado clic a este botón, te va a aparecer el instalador de macOS Big Sur aquí. Y lo único que tienes que hacer es darle doble clic y seguir las instrucciones de instalación, que la verdad son bastante fáciles y sencillas de seguir. Y siento que realmente no es necesario irme tan a fondo de cómo van a instalar la actualización. Entonces, asegúrense de tener suficiente memoria, asegúrense de que su modelo sea compatible, asegúrense de checar los links que les voy a dejar en la descripción. Todos los links son links oficiales de Apple y asegúrense de tener una buena conexión a internet para que puedas actualizar esa MacBook. La verdad es que este tipo de MacBooks siguen siendo bastante útiles y siguen funcionando bastante bien a pesar del tiempo que tienen en el mercado. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si este video te ayudó, por favor, te agradecería mucho que te suscribieras al canal, que me ayudaras a compartir este video con tus amigos o con alguien que tú crees que le pueda ser de ayuda. Y también te invito a que actives esas notificaciones, ya que YouTube suele no avisarle a mis suscriptores cada que subo un video nuevo. Estaría increíble que así lo hicieras. Y bueno, yo me paso a retirar, se cuidan mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Adiós.